Bueno, bien, pues buenas tardes a todos y todas. Algunos nos hemos visto esta mañana. Vamos a arrancar la sesión de la tarde con dos charlas, esta primera ahora a las 5:30. Y bueno, voy a hacer una breve introducción, tal como hice esta mañana, pues para las nuevas caras que tenemos esta tarde, que puedan saber un poco de dónde nace este proyecto, cómo se articula y de qué trata esta idea. Roberto y yo somos compañeros musicales desde hace muchos años. Hemos hecho proyectos sobre todo en la escena de la música contemporánea, que es un poco el marco en el que nosotros nos movemos. Hemos realizado múltiples conciertos mediación, conciertos pedagógicos en el ámbito del arte contemporáneo y, bueno, pertenecemos a la misma generación, por lo tanto nos atraviesan las mismas dudas, problemas y desafíos y bueno, pues cuando llega la pandemia es verdad que las actividades musicales y de las artes vivas pues frenan por los motivos que todos sabemos y nosotros pues en una reflexión común dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir aportando en nuestra región? Ambos vivimos en el extranjero, pero siempre hemos tenido como pulsión y motor volver a nuestra tierra y hacer proyectos culturales o artísticos, ¿no? De estas reflexiones nace el proyecto de hacer una serie de charlas y de encuentros, digamos, intelectuales para poder hablar pues, de múltiples ideas, como ha sido, por ejemplo, esta mañana el trato de la alegría como resolución de problemas o de resistencia a los problemas actuales. Ahora vamos hacia una segunda charla de la que hablará Roberto un poquito más extensamente y más tarde a las 7 tenemos una charla con la actriz Paca Velardíez y la bailarina Samantha Van Viesen, con quienes vamos a hablar sobre género, edad, carrera y el devenir del tiempo. Así que les animamos a que también asistan a esta última charla a las 7 de la tarde. Por lo que ven, Roberto y yo hemos apostado pues, por tener invitados internacionales e invitados personalidades importantes de nuestra región, de Extremadura, de Badajoz más concretamente. Y bueno, pues antes de darle la palabra a Roberto, no me quedo sin darle las gracias a la Diputación de Badajoz por hacer que esto sea posible, a Ricardo muy especialmente, porque para articular ideas que consideramos que son buenas hace falta tener el entorno para poderlas llevar a cabo, así que estamos muy agradecidos. También queremos darle las gracias a Laura Morala, porque ha sido germen también de estas charlas desde la Sociedad Económica de Amigos del País. También queremos darle las gracias a Laura de Andrés, que ha realizado las labores de logotipo, y también a Mariló, que nos ha acogido en el hospital y que ha hecho posible también la realización de todo esto. Así que, sin más dilación, empezamos. Ahora vamos a hablar, buenas tardes, de una charla que proponemos que versa un poco en creer en lo posible y transitar el camino. Y es porque las dos personas que estamos invitando, tanto a Juan Carlos, que todos los que están aquí, como a Steve, que lo tenemos en la pantalla, y voy a presentarlo ahora, creo que en dos campos muy diversos, ellos dos se dedicaron a imaginar cómo podía ser un mundo del futuro cuando ellos comenzaron en ello, que fuera distinto al que transitaban. Steve lo tenemos hoy en San Diego, en California, es percusionista, director de orquesta, fue un profesor hace unos años en la Universidad de San Diego y fue uno de los pioneros en la percusión contemporánea que se dedicó a imaginar cómo podía crearse una entidad artística del instrumento de la percusión. Solo por contextualizar muy brevemente, si pensamos en los instrumentos habituales que tenemos en la orquesta, el piano, no solo en la orquesta, pero en la tradición académica, el piano, el violonchelo, el violín, son instrumentos que tienen varios siglos de repertorio. La percusión no es el caso, la percusión, las primeras obras que se escriben son en la década de los 50 del año pasado. Entonces, cuando él empieza, hoy que tiene ya 70 años, bueno, pues no había ya repertorio, no había un fundamento en el que basarte y pensar yo quiero hacer esta carrera, sino que fue teniendo que crearla a lo largo del camino. Y en este binomio tenemos a Juan Carlos, que para mí, desde mi punto de vista, creo que hizo algo muy similar, pero en otro contexto totalmente distinto, que fue imaginarse una región. Habíamos salido de un proceso de dictadura,
aquí no había, en alguna entrevista que has hecho, yo me acuerdo cuando hablabas de que no había autovías, no había medios, no había nada. Entonces era imaginarse algo en un espacio en el que no existía. Y hoy queríamos hablar con vosotros dos sobre eso, cómo se puede imaginar algo, nosotros que somos jóvenes y que estamos en el presente, pero tendemos a pensar en el futuro, cómo desde vuestra posición podéis ayudarnos también a los jóvenes a transitar un nuevo camino, a proyectar en cómo hacer algo mejor, dado además que hoy tenemos muchos más recursos de los que había en ese momento cuando cada uno de vosotros empezaste vuestro camino. Entonces, como Steve lo tenemos en California, creo que vamos a empezar con él. Y la primera pregunta que queremos plantearos a ambos, o el primer tema que nos gustaría hablar un poco, es de dónde se bebe, en qué se inspira uno cuando comienza un largo camino, en el caso de Steve artístico, en el caso de Juan Carlos político, cómo comienza a imaginar, de dónde toma la energía, de dónde prende la inspiración para iniciar un camino de ese tipo. Thank you very much, and Gracias. Espero que me escuchen muy bien. Es un increíble placer estar aquí y estoy especialmente complacido de compartir esta conversación con Juan Carlos. No nos conocemos mutuamente, pero yo leí sobre ti desde que recibí la invitación, y yo siento que la combinación de una guía moral e intelectual, de un acumen y la habilidad de hacer las cosas parece la ruta de tu vida, Juan Carlos, y yo en verdad aplaudo esto. Y de pronto yo necesito ver un mensaje que me quiero aclarar si me escuchan. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Entonces voy a continuar a hablar. Me disculpo. Quería confirmar. Y bueno, es un placer muy grande poder compartir esta oportunidad, pero para Roberto, para dirigir tu pregunta, para mí se siente que el camino que yo tomé en cuanto a la percusión no es similar al camino que otras personas han tomado en su propio trabajo. Uno empieza en una oscuridad, donde hay como este fuerte impulso de actuar de cierta manera. Y yo tuve disponible para mí ciertas habilidades y privilegios basado de donde yo vine. Mi padre era un granjero, entonces yo averigüé cómo trabajar para hacerlo en el campo, porque eso era lo que yo hacía. Yo tenía una sensibilidad musical. Y yo tuve la suerte de estudiar en un buen pueblo en medio de los Estados Unidos. Entonces, estas fueron las herramientas que yo tuve, pero obviamente uno no empieza con el entendimiento de cuál es la estructura completa. Uno empieza con ese impulso de hacer algo y uno toma las herramientas que uno tiene a la mano y uno empieza a trabajar. Y entonces yo diría que, para no extender este punto de la conversación demasiado, pero para mí se siente que a una edad muy temprana, para mí, el tema de la música no fue una práctica, sino también ética. ¿Cómo tú usas básicamente la energía sagrada que se te ha dado en la vida para hacer algo bueno, no solamente para ti, sino para otras personas? Y por alguna razón extraña, yo fui consciente de esto en una edad muy temprana, de que esto no se trataba de mí. Y esto me proveyó a mí una fuente, una gasolina para mi vida artística. Muchísimas gracias, Steve. Juan Carlos, ¿cómo fue para ti? Bueno, en primer lugar, os felicito a los dos por tomar iniciativas de este tipo, que no sé exactamente el valor que tendrán, pero solamente por intentarlo merece la pena colaborar. Y cuando recibí tu comunicación vía mail para participar, no tuve la menor duda, te contesté inmediatamente diciendo que estaba a tu disposición. Sabiendo que el señor Steve y yo somos una generación que nada tiene que ver con la vuestra, y nada tiene que ver por lo siguiente. Estamos hablando con este profesor tuyo desde Estados Unidos y yo desde Badajoz. Esto en mis tiempos joven era imposible. Por lo tanto, algo ha cambiado para que podamos tener comunicación con cualquier persona en cualquier parte del mundo en tiempo real. En segundo lugar, cuando vi que mi interlocutor iba a ser el señor Steve, no sé lo que hubiera pasado si me lo llega a decir esto hace 40 años. Hubiera tenido que buscar por dónde, a ver qué sabía yo de este señor. Y esta mañana, en media hora, me he enterado de todo. He entrado en Google y he podido averiguar todas las cosas que ha sido capaz de hacer
y por cierto le felicito porque no todo el mundo tiene el afán de innovar. Y he visto que él, que es un músico acreditado, director de orquesta, decidió un día que esto de la percusión podía transformarse en melodía, y digo, bueno, hay aquí un innovador. Yo con esta gente me siento. ¿Por qué yo inicio una tarea consistente en transformar una realidad? Mira, hace no sé cuántos meses, pero unos cuantos meses, en una ciudad que no era esta, yo iba por la calle y escuché en un bloque de pisos una bronca tremenda, una mujer gritando. Sospeché que allí estaba pasando algo desagradable. La gente pasaba y nadie se paraba. Yo me paré y digo, lo tiene que estar oyendo, porque yo que estoy ya medio sordo, lo estoy oyendo. Esta gente que está pasando debe estar escuchando lo mismo que yo, pero la gente pasaba. ¿Por qué? Bueno, porque no querían meterse en lío, porque lo que había allí, a saber, yo intuía que aquello era una paliza que le estaba dando un tipo a una señora, pero no sabíamos cómo era el tipo. Y al final paré a otro, le dije, ¿estás oyendo? Estoy, sí. Entonces llamamos por teléfono a la policía, etcétera. Quiere decir que hay gente que ante una injusticia toma partido y hay gente que mira para otro lado, se hace el sordo o que se hace el ciego. Aquello que yo oía era un delito, pero en los tiempos en que yo era joven y tenía vuestra edad, se cometían delitos todos los días por parte del régimen, por parte del gobierno, por parte de la dictadura. Y entonces había gente que pasaba de largo, como que no lo oía, ni lo escuchaba, ni lo veía, y había gente que decidimos intervenir. Y decir, esto no puede ser. Es decir, yo me asfixio si no tengo la libertad de pensar por mi cuenta y exponer lo que pienso para intentar dar mi opinión. Claro, los más jóvenes se os hace difícil entender que en aquellos tiempos no había partidos políticos más que uno, que era el del régimen, Movimiento Nacional. No había sindicato, no más que uno, sindicato vertical. La mujer no tenía ningún derecho. Es decir, cuando yo empecé la presidencia de la Junta, había un paro del 34% masculino, porque el femenino no existía, porque la mujer no estaba computada como parada, ¿no? La mujer hasta el año 78, me parece, no podía abrir cuentas corrientes, no podía tener pasaporte, no podía viajar. El Código Civil decía que la mujer era congénitamente imbécil, dependiendo del padre o del marido, según las circunstancias. Todas estas cosas era el mundo en el que vivíamos. Y entonces yo, igual que hice con la bronca de esos apartamentos, intervine para intentar terminar con esa injusticia, sabiendo desde luego que mi aportación era pequeña, pero que debería intervenir para hacer posible que hoy estemos disfrutando de un sistema democrático, un sistema en libertad, un sistema libre que nos permite estar aquí diciendo lo que queremos sin tener miedo de que cuando salgamos esté la policía ahí enfrente para detenerte por no haber dicho aquello que el régimen exigía que se dijera. Y esa fue la motivación que a mí me llevó a entrar en política y a intentar transformar una realidad que era una realidad tremenda, que es una realidad que existe en muchos países del mundo y que nosotros por el momento la estamos manteniendo a expensas de lo que haga y diga el señor Trump. Totalmente. Yo me permito apuntar, tanto con la experiencia de Steve como con la suya, pues sobre el concepto de memoria, ¿no? Porque usted, por ejemplo, acaba de hablar de cómo una injusticia que le asfixió hace relativamente poco, en realidad tiene una memoria, tiene un camino que se ha recorrido, que afortunadamente se ha transformado, que todavía quedaría por transformar, pero eso al final también es una pulsión de vida. Quiero decir, el ser consciente de qué se ha vivido para transformarlo y que eso sea una pulsión continua, ¿no? Creo que de ahí va un poco la reflexión que usted va haciendo, ¿no? Sin duda. Y además hay que estar atento porque en cualquier momento esos derechos se pierden. Y lo estamos viendo en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos se asemeja más a una dictadura que a una democracia. Porque el que está gobernando a su antojo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y bueno, el profesor Steve seguramente será mucho más testigo que yo de lo que estoy diciendo, pero el hecho de intentar, por ejemplo, coartar la libertad de educación en una universidad como la de Harvard o en otras universidades, pone de manifiesto el talante de la persona que en estos momentos está dirigiendo los intereses y los destinos de una potencia como Estados Unidos.
Steve, ¿nos puede sumar alguna opinión sobre la situación actual que tenéis allá en los Estados Unidos? Yes, well, thank you very much. This Sí, is gracias. Pues esto, ¿cómo lo diríamos en inglés? Este es el elefante en una habitación. El cambio del gobierno en Estados Unidos es una cosa grandísima que todo el mundo siente y nosotros lo sentimos de una manera diferente. Aquí, mis estudiantes, yo enseño en una universidad, en la Universidad de California, y más de la mitad de mis estudiantes son estudiantes internacionales. Ellos utilizan o tienen pasaportes no estadounidenses y nosotros vamos, o ellos vienen a la universidad, nosotros venimos a la universidad con miedo de si los vamos a ver el próximo día en la escuela. Y entonces estábamos hablando con Roberto incluso de que nosotros íbamos a ir a Madrid en los próximos tiempos, y yo me puse a pensar, oye, ¿será que sería una buena idea llevar a mis estudiantes que tienen un pasaporte chino, un pasaporte estadounidense, un pasaporte de diferentes países a otro país, pues con el miedo de que no sean permitidos el ingreso? Y una de las cosas que yo he notado, me voy a extender un poco, pues es que Estados Unidos en general, la mayoría de las personas se han sentido como muy virtuosos con respecto al resto del mundo, porque nosotros podemos hablar de Alemania y decir, no, por lo menos no tuvimos a Hitler, al menos no tuvimos esto, otra dictadura, pero ahora estamos en una situación donde nosotros mismos entendemos lo que se siente es de deslizarnos lentamente, pero seguramente a un régimen no democrático. Pero es la pregunta aquí si francamente en un año yo podré decir estas cosas en voz alta y no arriesgar que me encarcelen, que me aprisionen. Yo siento que no vale la pena infravalorar la situación política actual de Estados Unidos, y esta es mi opinión. Esta es una opinión pues extensa entre las personas con las que me rodeo, pero la pregunta es qué vamos a hacer al respecto y qué especialmente puede hacer un músico al respecto. No, yo no soy un político, yo no soy una persona rica, yo no tengo recursos con los cuales puedo pues solucionar muchos problemas, pero un músico tiene una plataforma. Y si uno ve una vida en el arte no solamente como una de crear un concierto, sino más como la creación de una manera de vivir, pues yo siento que ahí se puede ver que hay maneras, de hecho, de resistir la dictadura, de resistir la crueldad. Y como Carlos dijo, hay maneras de ayudar a personas individuales que están en la necesidad de ayuda. Pero nosotros como músicos, nosotros somos músicos, lo que significa que el primer trabajo que un músico tiene es poder escuchar. Sin esto, no puedes hacer nada. Y cuando les digo a mis estudiantes, de hecho, es que tu trabajo no es que tú aprendas a tocar, sino aprender a escuchar. Y eso significa escuchar música, pero también significa escuchar a las personas a las cuales sus voces son demasiado suaves para poder alcanzar y ser escuchadas. Son personas que son, pues, sin el privilegio para poder ser escuchadas. Entonces, si el músico no puede escuchar las voces de las personas que quieren hablar, entonces, ¿quién lo hará? ¿Quién lo haría? Y entonces esa es nuestra responsabilidad, no necesariamente para convertir con los conciertos en encuentros políticos, sino más que todo asegurar que todo lo que tú haces se alinea no solamente con el mundo musical, sino con el mundo ético. Y por eso es que yo empecé mi conversación de esta manera, en primer lugar, para que nosotros entendiéramos que los músicos no son exentos de tomar un estándar moral de las cosas. Y de hecho, y es un hecho, que nosotros somos personas que escuchamos profesionalmente, somos requeridos de formar parte de una conversación en la cual las voces de las personas son demasiado suaves para ser escuchadas. Y entonces yo estoy enojado, yo estoy profundamente triste y estoy avergonzado de lo que está pasando en mi país ahora, y no sé qué más decirles, mis amigos de España. Roberto conoce mi estudio muy bien, aquí en San Diego, conoce la atmósfera, de pronto muchos aquí en la habitación ya lo saben, y uno pensaría que es irreconocible ahora lo que está pasando. ¿Y cuál es la posición de los jóvenes en todo esto, no? Porque hoy también hemos venido a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a ver. Según dicen los sondeos de opinión y están ofreciendo los resultados en distintos países de la Unión Europea y lo que está pasando o ha pasado en Estados Unidos, la tendencia del voto joven, de 18 a 24 años, es una tendencia que está tendiendo a la extrema derecha. Claro, es una situación muy complicada,
Y yo incluso plantearía una disputa intergeneracional. Es decir, si acaso prevalecieran las teorías que están defendiendo algunos jóvenes políticamente, en España, por ejemplo, esto nos llevaría a tiempos que yo ya he vivido y algunas de las personas que están aquí en esta sala también lo hemos vivido. Y no lo voy a permitir. Es decir, no me voy a hacer el sordo. Voy a pelear porque si ganaran las opciones de extrema derecha, volveríamos a un régimen dictatorial, al franquismo. Y si ganaran las opciones antieuropeas, volveríamos a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial, porque cuando Europa estuvo desunida, se peleaba y hacía guerras. Cuando Europa se ha unido, ha habido paz durante 50, 60, 70 años, 40 años. Por lo tanto, yo respeto que cada uno piense de la forma que quiera, pero sí les digo a los jóvenes, oiga, donde usted nos quiere llevar, yo ya salí. Y como no quiero volver atrás, tengo que intentar utilizar mi voto para evitarlo. ¿Cómo puedo utilizar mi voto para evitarlo? Haciendo posible que uno de los dos grandes partidos políticos que sustentan en este momento la estabilidad del Estado no tenga necesidad de apoyarse en ninguno de los dos extremos. Porque igual que hablo de la extrema derecha, hablo de la extrema izquierda. Y por lo tanto, o bien hacemos posible que se vote aquel partido que tiene más posibilidades de ganar para evitar su dependencia de los extremos, o al final terminaremos siendo víctimas de esos extremos. La transición se hizo inteligentemente prescindiendo de los extremos. La izquierda prescindió de sus extremos, de ETA, del Grapo, del Partido Comunista Revolucionario. Todo esto lo dejamos aparte. Y la derecha dejó aparte a aquellos que querían seguir con el franquismo sin Franco. Y gracias a que dejamos los extremos fuera, fuimos capaces de hacer una síntesis de pensamiento que nos llevara a una España que durante 47 años ha sido capaz de mantenerse en una situación estable y sin entrar en ningún tipo de disputa, de guerra civil, ni nada de eso. Bueno, pues ahora tenemos que intentar hacer lo mismo. Por favor, que los extremos no sean los que se apoderen de la voluntad de la mayoría, porque entonces volveremos a una situación que yo creo que tendríamos que intentar por todos los medios evitarla. Hacernos los sordos, mirar para atrás, mantener nuestra posición ideológica votando, nos puede llevar a una situación muy complicada. Yo no digo que haya que votar a uno o a otro. Digo, aquel que esté mejor situado, que sea capaz de gobernar con el apoyo del otro para evitar la dependencia de los extremos en esta pelea que cada día se ve que va ganando más adeptos como consecuencia seguramente de la ignorancia de aquellos jóvenes que piensan que volver atrás es un paso adelante. Y es mentira, es un paso atrás. No sé si Steve quiere apuntar algo al respecto sobre precisamente cómo podemos apoyarnos en la juventud, en la gente joven, para dar cordura a las situaciones actuales. Well, first of all, thank you. Bueno, primero que todo, gracias. Juan Carlos, lo dijiste de manera muy hermosa. Creo que no tengo mucho que agregarle a eso, pero yo diría que para mí en el mundo de la música yo lucho todos los días con dónde dirigir mi mejor energía. Porque yo fundamentalmente soy un profesor. Yo soy un artista de conciertos también. Y he hecho grabaciones, pero yo me concentro principalmente como profesor. Entonces, mi preocupación actual son menos de mi propio trabajo, sino más el trabajo de mis estudiantes. Y por estudiantes yo no me refiero solo por las personas que son registradas como estudiantes en la Universidad de California, sino que yo tengo un network, como Roberto puede atestiguar, de percusionistas jóvenes alrededor del mundo, de donde yo estoy en continuo contacto de manera regular. Y entonces yo imagino mi vida de enseñar como si fuera, si yo tiro una roca a un pozo, a un lago, y esto radia unos movimientos dentro del agua. Y esto es lo que yo lo hago, esto es lo que yo siento en mi trabajo. Aquí en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, yo siento que esta es mi responsabilidad. Entonces, para regresar a mi problema previo, es difícil saber cómo utilizar tu energía, porque parte de ti desea decir, quiere dirigirse a problemas existenciales, que por ejemplo el que Juan Carlos acaba de mencionar, de no regresar a esta dictadura o regresar a este pasado, tener la habilidad de elegir y buscar la manera más pacífica.
Yo siento que eso es como tan sobrescrito, como es tan obvio, que es lo único que en lo cual deberíamos estar hablando en estos momentos. Pero por otro lado, yo siento que mis habilidades particulares no están dentro de la política o dentro de una organización, sino que están en música. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿yo cómo puedo utilizar las herramientas que yo desarrollé, que he desarrollado para ayudar a las personas que más me importan? Y por eso me encuentro en este paso como deambulante que constantemente desea acertar que la música tiene una fuerza moral y ética, y también conocer que los estudiantes van a venir a mí, ya sea de California o de donde sea en el mundo, y que fundamentalmente pues están preocupados de descubrir cómo pueden hacer su vida en la música y desean tener cierto tipo de información, habilidades que muy pocas personas pueden ayudarlos, pero yo puedo. Entonces yo no quiero ignorar las necesidades de músicos jóvenes que están intentando volverse mejores músicos en el servicio de ahora tener una sombrilla de política, y tampoco puedo ignorar que la música existe en el mundo real, donde la influencia del mundo real pues fundamentalmente cambia cómo nosotros hacemos la música, y entonces yo me siento magnetizado o suspendido, yo creo que es la palabra correcta, entre dos polos. Uno donde pues hay esta necesidad ética de hablar, y la otra donde hay la necesidad práctica de encargarse, de responsabilizarme de las situaciones o de los deseos específicos de los estudiantes como músicos. Y si hecho, esa es la pregunta que yo me hago todos los días, y si hecho, ¿cómo nosotros podemos merger estos dos para que así simultáneamente nutramos el alma musical y el alma comunal a la misma vez? Y esto es una aspiración tan grande que yo puedo asegurar que ni yo, ni tampoco nadie puede hacerlo de una manera satisfactoria. Pero me da curiosidad, me gustaría saber tus pensamientos sobre esto, Carlos, pero yo siento que a mi edad, ahora que ya voy a cumplir 71 años la próxima semana, yo siento que mis estudiantes jóvenes, y por jóvenes yo digo como esos 20, 30, a veces 40, entonces no son tan jóvenes, pero sí son profesionales emergentes. Ellos me ven de manera muy cercana. ¿Cómo Steve se maneja? ¿Cómo nos manejamos esas situaciones en las que estamos? Y yo me siento, ¿cómo lo diría? Yo siento un sentimiento melancólico y profundo de que yo tampoco sé qué hacer, pero yo aún así tengo habilidades que he desarrollado por 50 años de profesión con los cuales lo puede ayudar. Entonces, ¿cómo nosotros modestamente, pero de manera efectiva, podemos merger al humano con el músico? Y eso es esencialmente lo que yo pienso todos los días. Mira, dice el profesor que él es profesor fundamentalmente, yo también, a pesar de que tuve que dejar la profesión durante mucho tiempo, y ha dicho una frase al final, dice, yo no sé qué hacer, yo tampoco. Pero lo cierto es que sí hay una incertidumbre sobre el futuro, y que aquella frase que ahora se repite miméticamente, nuestros hijos vivirán peor que nosotros, puede ser verdad o puede ser mentira. Entre otras cosas porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Entonces es bastante difícil averiguar cómo vaya a vivir en el futuro si no sabemos cómo va a ser ese futuro. Ya a partir de finales del siglo pasado, el futuro empezó a torcerse cuando aparece una cosa que nunca había existido, que era la sordidad virtual, las redes. Ahora ha aparecido la inteligencia artificial. No sabemos lo que va a aparecer mañana. Tampoco sabemos en qué situación vaya a estar. Pero si acaso yo tuviera que pronunciarme por una solución que pudiera allanar el camino de los jóvenes, hablaría del tema educativo. Yo creo que casi todo lo que pasa hoy día radica en el tema educativo. Y si podemos proyectar algunos datos, quisiera ilustrar al auditorio para que nos hagamos una idea de qué es lo que... Ahí tenemos, por ejemplo, el ranking de las universidades según Shanghái, según Londres, según distintos baremos que se hacen. La primera universidad del mundo es Harvard, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava son estadounidenses. Hay que llegar a las 120 para buscar una universidad de Sao Paulo, latinoamericana, y hay que irse a las 151 para llegar a la Universidad de Barcelona.
pero debajo pongo, ¿cuándo se creó la Universidad de Harvard? Se creó en el año 1636, siglo XVII. Pero es que la de Bolonia se creó en el 1088, es decir, 6 siglos más atrás. La de Oxford en el 1096, lo mismo. La de Salamanca en 1218. La de Cambridge en 1209. Viendo esos datos, podría uno suponer que cuanto más antigua es una universidad, más prestigio debería tener. Y sin embargo, la que menos antigüedad tiene de esa lista que yo hago ahí es precisamente la de Harvard, que es la que ocupa el puesto número 1. Y si seguimos, vemos unos datos de cómo va el tema de inversión e investigación más desarrollo en el mundo. En un mundo que, repito, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero que la investigación y el desarrollo son fundamentales. El profesor Stick ha hecho una innovación y ha sido capaz de crear un espacio nuevo que no existía anteriormente. ¿Cuánto destina Latinoamérica y el Caribe a innovación? El 0,7% de su PIB. ¿Cuánto Europa? El 2,24%. ¿Cuánto Estados Unidos? El 3,9%. Ahí puede estar una de las claves de qué es lo que está pasando. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, llegaremos al sitio de siempre. Si somos capaces de innovar, de investigar y de crear nuevos espacios, llegaremos a sitios distintos. Tenemos aquí un dato que me ha llamado mucho la atención. ¿Cuántos días lectivos se emplean en distintas zonas del mundo a la hora de que los estudiantes se formen? En Japón hay lectivos en la enseñanza obligatoria 243 días. En Corea del Sur 220 días. En Israel 216 días. En la Unión Europea de 170 a 190 días y en Latinoamérica 160. Es decir, en Latinoamérica y en la Unión Europea tenemos más días vacacionales que días lectivos. No sé si eso quiere decir algo, pero mientras los demás están trabajando, nosotros aquí desde el miércoles pasado no hemos dado el clavo. Entonces no sé si eso tendrá algo que ver, pero si pasa lo siguiente, ahora se habla mucho de los materiales raros. Bueno, los materiales raros por sí solos no valen para nada. Los materiales raros los quieren los que quieren material raro para innovar, para hacer cosas en los chips. El país que seguramente tiene más minerales es Bolivia. ¿Cuánto vale Bolivia? La riqueza de Bolivia son 51.000 millones de dólares. ¿Y Google cuánto vale? 700.000 millones de dólares, 14 veces más. ¿Qué vende Google? Nada que se pueda tocar. ¿Qué vende Bolivia? Todo lo que se puede tocar. Minerales tiene de todos los tipos. Tiene gas, tiene petróleo, estaño, antimonio, plomo, zinc, quinoa. Y su riqueza es 14 veces menor que lo que simplemente vale una cosa que compramos pero que no tocamos, que no existe, que es una cosa virtual. Antes de pasar ahí diré que, por ejemplo, todos habremos ido más de una vez, y sobre todo antes, cuando el wifi era tan difícil de tener, a Starbucks, a las cafeterías de café. Starbucks tiene 38.000 cafeterías en todo el mundo y tiene 16.900 en Estados Unidos. El dinero que se destina a los países que le mandan café a Estados Unidos es el 3%. Es decir, el beneficio que obtiene Ecuador o Colombia es el 3%. El 97% restante se lo lleva Starbucks. ¿En base a qué? A base a ingeniería, a innovación, a hacer el café de no sé qué forma, el café de no sé cuál otra. Entonces, fijaros la diferencia que puede haber. Holanda es el país que más flores produce en el mundo. Holanda. No tiene sol. Mano de obra carísima. Es un país pequeño. Y vende más que Colombia, que tiene sol, mano de obra barata, terreno, agua, todo. ¿Por qué? Porque en Holanda los ingenieros son capaces de innovar y hacer posible que tenga más flores que nadie en el mundo. Otro dato que me llama mucho la atención. En la Universidad de Buenos Aires hay 29.000 estudiantes que estudian psicología y 8.000 que estudian ingeniería. Es decir, toca a 3 psicólogos por ingeniero. En las universidades españolas hay 160.000 que estudian ciencias sociales y jurídicas, abogados a punta de pala.
67.000 ingenieros y arquitectos y 72.000 ciencias de la salud. Es decir, hay más que se dedican a cuidar nuestra salud que a innovar. En China hay 1.242.000 estudiantes de ingeniería que salen todos los años, 1.240.000, y solamente 16.300 que hacen historia. Es decir, los chinos, que tienen 4.000 años de historia, se dedican poquito a estudiar su historia. Y sin embargo, con los ingenieros se dedican mucho a crear futuro. Y ahí puede ser una de las razones también que radique la situación en la que nos encontramos con respecto al futuro de nuestros jóvenes. No digo nada con respecto al famoso debate que tenemos también aquí en España de la repetición de cursos. ¿Los alumnos tienen que repetir cursos o no? Bueno, pues en Finlandia no. En Finlandia no repiten cursos. En Corea del Sur tampoco. En Estados Unidos tampoco. En Singapur tampoco. En España el 7,8%. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Por qué no repiten cursos en Finlandia? No repiten cursos en Finlandia porque el gobierno emplea dinero en tener al lado del aula un despacho pequeñito donde el que se va quedando atrás entra para intentar que no se quede nunca atrás. Porque de igual forma que hemos dicho que hemos estado durante muchísimos años prescindiendo de la mitad de la inteligencia de España, dejando a la mujer fuera del mercado laboral, también es un error ir prescindiendo de la inteligencia de aquellos chicos que se quedan atrás, no sencillamente porque sean más torpes, sino por muchas circunstancias, condiciones que los pedagogos y los educadores saben perfectamente. Yo creo que nosotros, los europeos, estamos viviendo equivocadamente. Tenemos un PIB de agricultura del 2%, una industrialización del 28% y unos servicios del 70%. Pero yo creo que nosotros no podemos estar pendientes de si vienen muchos turistas o vienen pocos turistas a nuestro país. Tendríamos que intentar hacer algo para que la innovación sea la nota fundamental que haga posible que nuestros jóvenes puedan tener un futuro. Mira, perdón, profesor, porque me alargue, ya termino con esta intervención. Ahora mismo se tiene sospecha y datos, yo creo que lo afirman, de que va a haber un cambio climático, que está habiendo un cambio climático. Y ante esa sospecha y ante esos datos, los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen y toman medidas para evitar las circunstancias del cambio climático negativo para nosotros y ponen dinero a punta de pala para evitar el cambio climático. Cuando se tiene la idea de que quizás necesitemos más dinero para defensa porque podemos entrar en una situación de conflicto bélico, los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen y dicen que hay que poner el 3% del Producto Interior Bruto para la defensa. Y hoy nuestro presidente del Gobierno ha declarado 10.000 millones de euros para la defensa para llegar al 2% del PIB. ¿Por qué no se hace eso con la juventud? ¿Por qué no se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno? Si acaso hubiera un problema con el futuro de nuestros jóvenes, ¿por qué no se reúnen y dicen vamos a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar? ¿Será verdad eso de que van a vivir peor? Porque si van a vivir peor, hemos fracasado estrepitosamente las generaciones anteriores. ¿Para qué he trabajado yo? ¿Para que mi nieta viva peor que yo? Pues para eso me hubiera quedado en casa tranquilamente. Entonces, ¿por qué no se reúnen? No se reúnen o una de dos. O porque consideran que no es verdad que exista un problema con los jóvenes, o sencillamente porque les importa un pepino los jóvenes. Y si de acaso fuera la segunda cuestión, eso explica también que los jóvenes deciden apostar por opciones políticas que supuestamente sí se preocupan por sus intereses. No sé si Steve tiene algo que añadir, pero sí que al hilo de lo que va diciendo el señor Ibarra, yo creo que ustedes dos que han sido en cada uno en un campo promotores de cambios estructurales, ¿no? Por ejemplo, Steve ha creado un gran legado, un percusionista como director de orquesta, y el señor Ibarra ha promovido también cambios estructurales en la comunidad. Conocen del valor del tiempo y de ahí un poco también el invertir en futuro y en tener una serie de caminos que no son inmediatos, sino que van a dar frutos, digamos, a la larga, ¿no? Y todos estos problemas que vemos en estos gráficos al final puede ser, yo no lo sé, pero puede ser que respondan un poco a encontrar soluciones de manera rápida que finalmente acaban por no ser soluciones, ¿no? Entonces, ustedes dos que ya tienen una carrera a su espalda, ¿cómo puede ser una pulsión precisamente el trabajar a largo plazo y no con la inmediatez de la realidad virtual que hoy nos acompaña, como es la realidad
objetiva, la onírica y la virtual, que forma parte de nosotros. Cómo uno construye sabiendo que las cosas van a dar fruto más tarde, ¿no? Thank you very much for that question, and thank Gracias you por very esa much pregunta y gracias por esa exposición tan fascinante de educación alrededor del mundo y las inversiones. Yo siento que es muy interesante y yo espero que pueda hacerle una relación en cuanto a tu pregunta que me haces. Y me gustaría de pronto darle una diferente aproximación, que es que yo siento que estamos haciendo mucho énfasis en el mundo en la habilidad de hacer las cosas más rápida, más conveniente, más eficiente para nosotros. Y lo hermoso de la música es que la música te toca de la manera más íntima, por lo cual no es posible encontrar un camino corto. Obviamente tenemos las grabaciones, tenemos la difusión a través de todo el mundo en el internet, tenemos la habilidad de tener esta conversación en Zoom y estas cosas son valores posibles, pero cuando lo analizamos profundamente, el encuentro musical es uno que toma mejor lugar en persona y mejor en grupos pequeños de personas. Y por lo menos esta es mi oportunidad de agradecerles de hacer esta oportunidad de hablar y hacerles tanto énfasis al encuentro, de construir juntos. Y lo admito que yo estoy miles de kilómetros lejos de ustedes, pero pudiendo hablar con ustedes persona a persona es un antídoto poderoso a la larga migración de la inteligencia humana a las grandes estructuras. Y ahora estamos hablando de Starbucks, ¿no? Que hay como 30 y algo mil diferentes cafés o diferentes Starbucks. Y yo no tomo el Starbucks, pero yo lo veo alrededor del mundo. Y alguien me dijo hace no mucho tiempo que habían como 30,000 posibles órdenes que que podías hacer en un Starbucks. Eran como 30 y algo versiones de ya sea que lo necesitas con leche, qué tipo de leche y todas estas cosas. Tienes una enorme cantidad de oportunidades y a pesar de esto todo el mundo va a Starbucks todos los días y elige la misma cosa. Y entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos el hecho de que el mundo nos está dando una cantidad de números y opciones y nosotros por nuestros propósitos estamos reduciendo nuestro campo de visión y estamos siguiendo los mismos caminos una y otra vez? Y otra vez, pues yo no sé si tengo una respuesta conveniente para dar, pero para mí se siente que los encuentros humanos en persona, donde son posibles, y virtualmente cuando no son posibles, pues son las cosas más importantes que podríamos hacer. Nosotros hablamos un poco sobre la naturaleza que se cruza entre las personas y esto es uno de los motivos de la conversación por la que estamos aquí. Como yo crecí en un mundo muy diferente. Y yo diría, pues personalmente desde nuestra propia perspectiva, cómo nosotros compartimos el mundo que comparte cada quien, que vive cada quien, pero también entender un poco el trasfondo del que yo viví. Por ejemplo, los conciertos tempranos era más que todo escribir cartas, era teclearlas en el aparato que había previamente y enviarlas. Y entonces había un sentimiento de inmediatez involucrado diferente que era involucrado con este proceso. Entonces, ¿cómo yo puedo involucrar ese sentimiento de paciencia, de crear este arte largo que no necesariamente nos da una respuesta a corto plazo, pero más que nos va a dar una respuesta a largo plazo? Pues para alguien de la generación de la que yo soy, pues para mí soñar a largo plazo, pues se imaginarme el mundo, pues cuando yo ya no esté. Como referencia, nosotros deberíamos estar sembrando árboles de secoya, cosas que ni siquiera van a mostrar sus primeros brotes para el tiempo en el cual nosotros nos vayamos. Y esto es lo mismo pues para los miembros jóvenes de esta conversación. Si ustedes están planteando ideas, de pronto ustedes no van a ver durante su vida, o no van a ver una terminación, un final. ¿Cómo tú puedes atesorar algo? ¿Cómo tú puedes creer profundamente, firmemente y a pesar de que tú no vas a poder ver cómo va a crecer, florecer y ser cosechado? Yo siento que toma una cierta cantidad de coraje y toma una cierta cantidad y una enorme cantidad de empatía. Y lo que me gusta de la empatía una de las grandes cosas que me gusta de la música es que
es una forma optimista y fundamental. Cuando tú creas un nuevo pedazo, una nueva pieza de música, tú imaginas que en ese momento hay audiencias. Hay audiencias en el futuro que les va a importar lo suficientemente el mundo en el que estamos ahora para escuchar la música que tú haces. Y nosotros estamos invirtiendo en esencialmente un grupo de personas que probablemente en el que nunca vamos a vivir, porque yo no sé quién más está escuchando aquí, pero estoy seguro de que alguien está escuchando que verá pues esto en el siglo, que verá el siglo 22, el siguiente siglo, pero yo no lo haré. Y yo espero que ustedes le den el saludo más grande al siglo 22, porque esto es todo lo que podemos hacer, es plantar las mejores semillas y criarlas, nutrirlas a lo mejor que podamos y confiar que las personas dijeron que, como nosotros, dejar una idea tan concreta o lo suficientemente buena para que ellos lo sigan. Entonces, imaginar un mundo que podría posiblemente no existir. Y cuando yo empecé, cuando un músico, yo no sabía esto, pero habían personas que eran 50 años mayores que yo, que pensaban lo mismo que yo, de que plantar semillas en las que ahora actualmente yo estoy disfrutando, pero aquellos que estaban en ese momento no lo estaban haciendo o no lo están haciendo. Y entonces nosotros tenemos que pensar en las siguientes generaciones y poder darles el mejor regalo que podemos dar para que si algo nuevo, algo interesante pueda crecer. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Aquí en España se decía en mis tiempos una cosa que no sé si en Estados Unidos se decía también. Usted que viene de un mundo rural y que su familia era una familia seguramente con no muchos recursos, no sé si alguna vez le dijeron o estudias o trabajas. Porque aquí en España se decía mucho o estudias o trabajas. Y dicho lo de estudiar como premio y lo de trabajar como castigo. Bueno, pues yo pienso que en otros países eso lo tienen resuelto y hacen las dos cosas a la vez. Y hay si Roberto encuentra una estadística que lo indica. Aquí, la experiencia laboral de los jóvenes menores de 30 años en distintos países, no solamente de la Unión Europea, sino también de Estados Unidos. La experiencia laboral, el azul es estudio más trabajo, es decir, han estado unos años estudiando y trabajando, y la amarilla es solo trabajo. Con 30 años. En Suiza han tenido una experiencia laboral de casi 11 años. En Holanda, de 10. En Australia, de 10. En Austria, de 9 y pico. En Alemania, casi de 10. En Dinamarca, 8 o 9. En Estados Unidos, 8 o 9. Y en España hemos tenido como experiencia de estudio más trabajo el 0,7%, mientras en otros países, ya digo, están en 4, 5, 6, 7 años. En España solamente el 0,7% ha tenido una experiencia laboral y de trabajo y después un 4 y pico por ciento o un 3 y pico por ciento de experiencia laboral. Algo está fallando aquí. Algo está fallando en nuestro país. Y claro, si uno echa cuenta de lo que está pasando en esos países, por ejemplo, en Suiza, de donde venís vosotros, en Suiza los jóvenes en un 60 y algo por ciento se van a la formación profesional, en lugar de irse a la universidad. Aquí en España todo el mundo dice que hay que potenciar la formación profesional, pero mis hijos a la universidad, porque seguimos pensando que la universidad es lo bueno y la formación profesional es lo malo. Pero, por ejemplo, en Suiza es el 66 y pico por ciento y en Austria es el 70 y pico por ciento de gente que se va a la formación profesional. Y no solamente a una formación profesional cualquiera, sino una formación profesional dual. De tal forma que están 4 días en una empresa aprendiendo una profesión y un día en el instituto. Hay un convenio del Ministerio de Educación o de la comunidad autónoma correspondiente con las empresas. El empresario le enseña algo que le va a ser de una gran utilidad. Es decir, nunca le pasará a esos estudiantes lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos estudiado en la universidad y hemos dicho, ¿yo para qué estudié árabe? Si no sé si se estudia por delante o por detrás, para adelante o para afuera. Es decir, en una empresa todo lo que le enseñe va a ser útil. Y por lo tanto, además, cuando te vayas formando, el empresario seguramente dirá, este que he formado yo se queda en la empresa.
Y por eso tenemos esta situación donde solamente sabemos estudiar y no tenemos ningún tipo de experiencia laboral. Y nos metemos en los 30, 28, 30 años a ver quién es capaz de encontrar una situación que le permita averiguar que su futuro es un futuro mucho mejor que esos jóvenes que ya cuando llegan a los 30 años han tenido una experiencia laboral importante que les permite divisar el futuro con otra perspectiva distinta a la nuestra. No sé, profesor, si a usted le dijeron eso o no. Thank you. So first of all, fascinating. Gracias, pues esto es una gráfica fascinante, primero que todo, yo estoy todavía intentando entenderla, pero tú tienes razón en cuanto a mi trasfondo. Mi padre era un granjero y pues yo no estoy seguro si teníamos dinero o no, la verdad no sé. Esto era algo que no se le decía a los niños. Si solamente se sabía que si llovía, pues íbamos a estar en problemas. Pero yo recordaba pensando o soñando, soñar sobre las diferentes cosas, y desde mi perspectiva, yo siempre he mezclado dos cosas. No sé si esto es una buena respuesta, porque tu pregunta es muy buena y tus observaciones son muy buenas, pero para mí sí siente que muchas personas vienen a estudiar música y ellos están inciertos de cómo se verá su trabajo en el futuro, porque en el universo no le parece importar, o este mundo no le parece importar mucho sobre eso. Y me pareció interesante la gráfica porque me decía trabajo más estudio. Entonces hay esta mezcla de estos dos que yo siento que es muy fascinante. Entonces, cuando un estudiante me viene y me dice, oye, yo quiero poder trabajar en música o tener una vida en música, yo siempre les digo, tú ya tienes una vida en música, tú ya estás trabajando en música. La pregunta no es si lo vas a hacer, sino cuál tipo de vida vas a tener. Y entonces, para mí, respondo tu pregunta, pero para mí es interconectar el trabajo con el estudio es la meta principal, porque para mí yo no veo la separación, la división de manera muy clara. Es como, bueno, tú no estás trabajando mientras estudias, o mientras estás trabajando no eres también un estudiante. Pues para mí es como, yo he trabajado por 50 años ya, muy duro, pero si alguien me pregunta de describirme en una palabra, yo sería un estudiante. Y entonces lo que yo siempre hago es intentar merger estas dos cosas juntas, pero de pronto esto es un punto de vista particular, de pronto el punto de vista de un músico, pero tú estás hablando de pronto una conglomeración más grande de personas que están trabajando y estudiando en diferentes áreas como ingenieros, etcétera. No podría hablar con experticia sobre eso, pero para mí se siente que en el mundo en el cual yo me ocupo, lo que a mí me encantaría ver es que ver esa gráfica completamente unida, mezclada, para que no sea ni azul o naranja. Yo no sé qué color hace azul y naranja cuando se combinan, pero que sea que fuera ese color, pues que sea continuamente llevando a que se haga el bien y además pues a conocer más pues en una palabra, ser un estudiante. Hay una cosa que Steve no sabe y que creo que tenemos una pregunta para el final, pero que quizás todavía podríamos tratar, y es que Juan Carlos era presidente en Extremadura cuando el consejero de Cultura era Paco Muñoz, y en Extremadura se creó la Orquesta de Extremadura. En nuestra región, Steve, no había una orquesta sinfónica hasta inicios del 2000, y seguramente te acuerdas tú mejor que yo del año. Han hecho ahora 25 años, me parece. En 2000. En el 2000. Hasta el año 2000 no había una orquesta sinfónica profesional en nuestra región, ¿no? Sí que había conservatorios, pero estaba la parte pedagógica, educacional cubierta, pero no la parte de la cultura por una institución que tuviera como tal fin el principal de ello. ¿Qué supone, porque hemos hablado también de comunidad, de crear, de pensar a largo término, qué supone para una región como Extremadura que se pudiera crear vista ahora en 25 años, ¿no? Mira, yo cuando tomé esa decisión, confieso que no sabía nada de música culta, música clásica, pero tampoco sabía nada de cómo se traen hijos al mundo. Y decidí un día que la mujer, si lo necesitaba, debería tener un medio de operación que le permitiera no tener que estar sufriendo si el bebé no acababa. La epidural. Yo no había parido nunca, pero un día reuní a los ginecólogos y les dije, oiga, quiero que aquí en Extremadura haya una situación que permita. Y como no sabía tampoco mucho de música clásica, pensé que la región solamente no podía crecer a base de infraestructuras y de servicios,
que hacían falta muchísimos. Este hospital, en el año 1983, tenía dos tipos de habitaciones. Las de los distinguidos, que estaban solos, y las que no eran distinguidos, que eran 30 camas por habitación. Esa era la situación de nuestra región. Había 138 pueblos de los 380 que somos que no tenían agua corriente. Es decir, que normalmente las mujeres mandaban a los hijos que fuéramos con el cántaro y con la garrafa a la fuente del pueblo a coger agua corriente. Es decir, era una situación absolutamente delicada. Todo eso hacía falta, pero hacía falta también que hubiera un nivel cultural que nos permitiera identificarnos con la realidad en la que estábamos viviendo y a la realidad a la que queríamos aspirar. Y la oportunidad también, debo reconocerlo, se presentó porque se cayó el muro de Berlín. Y al caerse el muro de Berlín hubo un éxodo de músicos, sobre todo de la Unión Soviética, de los países satélites de la Unión Soviética, que se vinieron al resto de Europa y que podíamos económicamente contratarlos para hacer una buena orquesta, como es la orquesta que tenemos actualmente en Extremadura. Esas tres circunstancias fueron las que me animaron a tomar esa decisión con Paco Muñoz, que en paz descanse, con la incomprensión de mucha gente, que dijeron, bueno, y ahora viene este con una orquesta. ¿Para qué queremos una orquesta? Pues queremos una orquesta para tener un asentamiento y un anclaje cultural. Sí, absolutamente, Jolín. Hay muchos hilos por los que podríamos tirar, pero me parece que también uno de los ánimos de las charlas de hoy es darle la palabra al público, y creo que como el tiempo pasa, desafortunadamente, pues si hay alguien que quiere hacer alguna observación, pregunta, cuestión, es el momento. Y si no, pues no. Pero damos la palabra. Bueno, creo que después de usted me toca a mí. Señor Rodríguez Ibarra, igual ya estoy un poco mayor, no se acordará de mí, pero tengo muchísimas fotos con usted en el Teatro Romano de Mérida. Precisamente, después yo hablaré como actriz, que es para lo que vengo, pero sí que quería agradecerle por todo lo que usted ha hablado, por supuesto en este momento, y con más razón con lo de la Orquesta de Extremadura, todo lo que usted quiera, pero el señor Paco y ustedes hicieron muchísimo por la cultura en general, y yo como actriz les tengo que dar las gracias porque cuando yo arranqué ustedes venían haciendo una gran labor en ese momento, y creo que gracias a ustedes la cultura fue avanzando. Que ahora vaya de una manera o de otra, bueno, pues ya son las circunstancias de la vida. Pero ustedes hicieron bastante por la cultura en Extremadura, y yo quisiera desde aquí, antes de que usted se vaya, agradecerle que yo en estos momentos esté aquí y siga haciendo teatro. Pues muchísimas gracias. Sienta bien escuchar de vez en cuando algún tipo de elogio. Esa también fue una decisión que tomamos en el patronato del Teatro Clásico cuando decidimos que todos los años había que programar una compañía extremeña. También hubo sus críticas y dos, ¿no? Después dos. Claro. Seguimos siendo dos ahora. Hubo sus críticas y en algunos festivales las compañías extremeñas han sido las que han tenido un éxito mayor de público y de calidad en el teatro. Pero, en fin, yo creo que el intentar que la cultura fuera una seña de identidad que nos permitiera acabar con nosotros mismos como enemigos de nosotros mismos, pues fue una buena medida. Hoy tenemos unas compañías en Extremadura que yo creo que hay pocas en el resto de España, en la cantidad y en la calidad de las que tenemos en la región extremeña. Tenemos casas de cultura prácticamente en toda la región. Tenemos bibliotecas en todos los pueblos de Extremadura. Es decir, se ha hecho un esfuerzo enorme para que no solamente los extremeños estuviéramos pensando todos los días que nos falta el tren, pero que nos sobran de vez en cuando elementos culturales para poder... Es decir, yo algunas veces, cuando me enfado mucho ya con los independentistas y los nacionalistas, digo, mientras vosotros estabais partiendo piedras, nosotros estábamos viendo teatro en el Teatro Romano de Mérida. Así que vamos a marcar distancia por si acaso. Muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, yo creo que en esta charla hemos hablado mucho, y es el caso, por ejemplo, con lo de la Orquesta Extremadura o con el Festival de Teatro de Mérida, de tomar decisiones improbables, ¿no? de hacer camino sin quizá pues, tomar decisiones valientes y construir de cero cuando todavía no hay un legado, sino
hacerlo. Y también hemos hablado del tiempo y de luchar contra la inmediatez y de articular algo que vaya hacia las generaciones futuras. Por eso, quizá Roberto, si quieres hacerle la pregunta a nuestros invitados sobre el futuro. Es una pregunta con la que queremos cerrar las charlas, compartiendo tres conceptos para las nuevas generaciones. Sí, quería aprovechar antes, que Steve lo tenemos ahí, que hemos hablado de la insignia cultural de Extremadura, que es el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y esto es también un poco en clave personal. Yo sé que Steve, desde que llegó a sus 70 años, ha decidido que parte de su tiempo quiere pasarlo en Europa, quiere viajar, poder conocer y estar en distintos lugares, y tengo constancia de que tiene un alto interés por la cultura grecolatina. Y me gustaría, y no sé si alguna vez se dará, pero que pudiéramos tener a Steve, que pudiera venir a ver alguna representación en el Teatro Romano de Mérida. Steve, te pasaré información sobre ello, porque creo que sería una experiencia que recordarías por mucho tiempo. Es uno de los teatros que mejor se conservan de la época romana, y hay un festival que se lleva haciendo ahora mismo por casi 70 ediciones, si no me confundo, Sí. ya, regularmente todos los veranos, y tiene una gran afluencia tanto de crítica como de público. Te enviaré información por si algún día puedes pasar por Mérida en verano durante los meses de julio y agosto, porque seguro que te gustaría poder estar presente. Well, how wonderful is that? Pues That makes sí, me- increíble sería eso me hace muy feliz. Y claro que sí, yo pienso que la manera en la cual nosotros pues pensamos, ¿no? Mientras nos intercambiamos el pasaporte, pues mientras ya estábamos cerrando, pues yo estoy muy agradecido de haber estado en todo esto, y yo pienso que el futuro es una manera muy interesante con la cual dejar esta conversación. Pero yo me pregunto si de pronto todos pudiéramos, y si de pronto alguien tiene una respuesta a esto, me interesaría mucho escucharla, pero me pregunto si todos podríamos recordar el momento en el cual nosotros nos volvimos o recibimos como el impulso, la inspiración de volvernos las personas que somos. Hay un momento interesante que yo siento que todos los que están escuchando ahora han tenido o lo sienten o no lo han tenido, y es una pregunta también con Carlos, también es una manera de movernos hacia el futuro. Si ustedes podrían descubrir, lo debía haber preguntado antes, pero de pronto, Carlos, tú podrías describir el momento de revelación que tuviste cuando tú dijiste o cuando tú descubriste la persona que ibas a ser. En otras palabras, el momento en el que sentiste el amor por la filosofía, por la política, el momento en el que te diste cuenta que tenías algo que hacer en el mundo, porque yo siento que la gente joven que nos escucha ahora, ellos están muy preocupados por el futuro y ellos están buscando este momento de transformación. Y yo he compartido un poco de mi historia, pero me gustaría escuchar tu momento de transformación y donde tú te enamoraste con la visión de la política, la música y todo esto lo que te has dedicado. Hay un momento en la etapa mía, en la Junta de Extremadura, que sentí que merecía la pena la vida que había tomado. Expropiamos una finca, una gran finca, a una duquesa, en la zona de Cáceres, y el periódico Hoy, de aquí de Extremadura, mandó un reportero a hacerle una entrevista al guarda de la finca. La alambrada, el guarda y el periodista. El guarda apareció con dos chiquitos, uno a cada mano, que eran sus hijos. Y entonces el periodista le pregunta, está escrito en la hemeroteca de Hoy, le pregunta, ¿qué piensa usted de la expropiación de la finca por parte de la Junta de Extremadura? Contestó el guarda, así ahora podrán mis hijos ir a la escuela, porque la señora duquesa no era partidaria. Yo cuando escuché eso dije, ha merecido la pena haber hecho a lo que me he dedicado. Ese fue el momento. Thank you for that. And we never know when Gracias these por moments- eso. Y nunca sabemos cuándo estos momentos van a llegar a nosotros. Tenemos que estar presentes, tenemos que ser atentos, y esas cosas suceden. Entonces, gracias por compartir eso. Es una historia muy bonita. Bueno, y ahora sí, para cerrar, tenemos una pregunta que le vamos a hacer en el día de hoy a todos y que pretendemos que sea corta. Y nos imaginamos como estamos hablando de esto del futuro, si tuviéramos la posibilidad de encerrar en una cápsula 3 ideas, 3 palabras, 3 conceptos que nos gustaría que se abrieran dentro de 50 años, en el 2075, a aquellos que estén todavía por aquí, y que de algún modo les pudieran inspirar, les pudieran ayudar, les pudieran
hacer el bien colectivo de lo que tanto hemos también hablado hoy aquí, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, quizás, Juan Carlos, por tu parte. Yo no sé si podré cumplir la promesa. Dentro de 50 años a lo mejor no creo, pero en fin. Si acaso tuviera algo que decir, que dentro de 50 años pudiera decir, pues era cierto lo que dijo aquel tío, diría, Europa se ha convertido en un gran geriátrico y están sus habitantes asistidos por inmigrantes y por robots. O si quieres otra. Dentro de 50 años, África tendrá 4.000 millones de habitantes, Asia 5.000 millones y el mundo, el 90% de la población mundial vivirá en regímenes no democráticos. Steve, 3 palabras, ideas, conceptos. Well, I would share 3 wishes. Pues yo compartiría 3 deseos. 3 deseos para las personas en 50 años. La primera es amar la incertidumbre, porque las personas que están ciertas o se sienten ciertas usualmente están en lo incorrecto. Y la segunda es hacer las cosas juntos, y como que agarrar, comunicarse, como que poder conectar con personas con las que nunca pensamos que íbamos a hacer. Y la tercera yo les digo que sigan plantando secuoyas. Muy bien. Steve. No sé si de pronto me hizo sentido, pues espero que sí. Sí, muchas gracias. Pues me temo que llegamos al final de este encuentro. Vamos a continuar en breves minutos con nuestra tercera charla. Así es que lo que nos queda es darte las gracias, Steve, por haberte conectado con tantas horas de diferencia y haber compartido con nosotros tus reflexiones. Estamos muy agradecidos. Agradecer también al señor Rodríguez Ibarra por su compartir y sus experiencias y sus pensamientos igualmente. Estamos también súper agradecidos por esto y a todo el mundo que está aquí asistiendo para que esto tenga vida. Roberto. Le esperamos en Extremadura, profesor. With a huge pleasure and, Con Juan Carlos, mucho placer y Juan Carlos, en verdad fue un placer compartir esta conversación contigo. Te agradezco mucho por organizarlo y me hubiera gustado continuar la conversación ahí en persona, pero algún día lo haré. Estupendo. Thank you, Steve. Gracias a todos. Gracias. bye bye. Disfruten, chao, chao.